Hola a todos, bienvenidos a TechFlow, el programa de video podcast de Evolutio. Hoy tenemos con nosotros a Roberto Nuevo, ingeniero de venta especializada en ciberseguridad con más de 25 años de experiencia en el sector. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Ricardo. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy interesante alrededor del contexto de las amenazas en los entornos de IoT, de Internet de las Cosas. Y la primera pregunta que tengo para Roberto es, Roberto, ¿cuáles son las principales amenazas para los dispositivos IoT y por qué son tan frecuentes blanco de este tipo de ataques? Pues las principales amenazas que sufren este tipo de dispositivos están dirigidas sobre todo a la disponibilidad de los sistemas que soportan, es decir, el atacante lo que intenta es hacer que el sistema esté indisponible. Otra de las amenazas también bastante frecuentes en los ciberataques es la exfiltración de datos, aprovechándose de alguna manera de la debilidad de estos dispositivos, y en algunos casos dichos dispositivos están relacionados con captura de datos personales o captura de datos, podríamos decir, de alto valor, son exfiltrados, son robados por los ciberatacantes. Y luego también hay una tercera circunstancia, que es una amenaza bastante utilizada por los atacantes, que es aprovechar la infraestructura de IoT para saltar a los sistemas IT de una organización. Es decir, cuando no hacemos una segmentación suficiente de este tipo de aplicaciones, pueden ser un punto débil para entrar en el resto de sistemas de la organización. ¿Por qué se producen estas amenazas? ¿Por qué se producen estos ciberataques? Porque hay una serie de debilidades inherentes al propio sistema IoT. Principalmente que son dispositivos que están orientados a responder a una necesidad de negocio. Es decir, lo que estamos hablando es de un dispositivo que cuando se despliega y se diseña, su principal objetivo es capturar datos a un bajo coste, es decir, que sea capaz el sistema de hacer un gran despliegue en entornos masivos, con lo cual se orienta su diseño principalmente a la función, dejando quizá en un segundo plano la parte de protección. Otra razón por la que sufren ciberataques, evidentemente, es la gran dispersión. Normalmente este tipo de sistemas se despliegan de forma masiva en ámbitos geográficos, con lo cual es difícil controlar el dispositivo en sí, lo cual le hace vulnerable. Y finalmente, que en algunos casos la obsolescencia del desarrollo de las medidas de seguridad les hace bastante débiles. Al final, sí que hablamos un poco en el sector, ¿no? De que el grado de adopción del Internet de las Cosas, pues quizás ha sido más lento de lo esperado. Este tipo de vulnerabilidades de los propios dispositivos y este tipo de riesgos alrededor de los dispositivos, ¿crees que ha sido un factor importante en esa adopción quizás un poco más lenta? Es un factor. Evidentemente, la curva de adopción de nuevas tecnologías, como sabemos, tiene diferentes razones por las que al principio hay un pico, es decir, es un tipo de tecnología muy atractiva para cierto tipo de negocios, por lo que comentábamos, normalmente está orientada a entornos donde el dispositivo tiene bajo coste, tenemos un gran control de elementos, ya sean escenarios de actividades de ocio, en actividades de salud o en otro tipo de situaciones, y evidentemente esa adopción ha sido masiva en un primer momento, pero es cierto que al sufrir este tipo de ataques, al sufrir cierto tipo de situaciones en las que se han robado datos, se han dejado indisponibles sistemas críticos, pues han hecho concienciarse de alguna manera a las organizaciones de que tiene que ser más prudente este despliegue. Por lo tanto, sí ha afectado evidentemente el tema de los ciberataques a su despliegue como uno de los factores. Esto no es malo en sí mismo, porque lo que está indicando es la madurez. Es decir, estamos avanzando en un despliegue de tecnologías IoT que quizá no era tan masivo, tan rápido como se podía esperar, pero por contra lo que nos está haciendo es obtener de alguna manera unos sistemas y unas situaciones que garanticen, evidentemente, que ese despliegue va a proporcionar las garantías necesarias en el ámbito de la seguridad. Si nos vamos un poco a lo que hace funcionar el dispositivo, ¿no? El firmware, el sistema operativo propio de esos dispositivos IoT, hay un riesgo también inherente al tema de acceso no autorizado a través de estos dispositivos que os comento anteriormente, o incluso la ejecución de código malicioso, ¿no? Para buscar hacer daño en cualquier infraestructura. ¿Cómo podemos evitar o prevenir este tipo de ataques? Es cierto, es decir, como decíamos al principio, son dispositivos muy ligeros. El firmware, que es la parte de código lógico,
que se despliega sobre el dispositivo se ha aligerado también, por lo tanto, la capacidad de procesamiento, de almacenamiento es muy limitada y este firmware es muy débil, es decir, en su propio diseño tiene, evidentemente, como decíamos, la orientación a la actividad, es decir, a la función, y se corre el riesgo, de alguna manera, de que cuando se detecta una vulnerabilidad no sea fácil refrescar ese firmware, actualizar ese firmware. ¿Cómo podemos remediar este tipo de situaciones? Sobre todo con una capacidad de actualización lo más eficiente posible. Aquí hay dos factores. Uno, la relación con el fabricante, es decir, cuando se desarrollan este tipo de proyectos, la organización que adopta una tecnología IoT tiene que garantizar por contrato el soporte del fabricante, la capacidad de desplegar rápidamente soluciones y, sobre todo, desplegarlas sobre unos entornos que permitan garantizar que este error de firmware no es crítico para todo el sistema. El aislamiento, es decir, cuando se produzca la debilidad de uno de estos dispositivos, que evidentemente en relación coste-beneficio podemos llegar a una situación en que corregir el firmware no compense de alguna manera en todos los casos, al menos aislar el dispositivo atacado, de forma que esta debilidad no afecte a todo el sistema de despliegue de IoT. Roberto, otra de las áreas importantes alrededor de los dispositivos IoT es el tema de la autenticación y autorización. Es un tema crítico. ¿Cómo pueden gestionar las empresas adecuadamente estos permisos? La autenticación y la autorización siempre han sido un tema bastante complejo en todo el ámbito de las tecnologías IT. Es decir, somos conscientes de que tanto autenticar al usuario como autorizar el acceso a los sistemas es una medida que hay que implementar, pero en muchas ocasiones hay que balancearlo con la experiencia del usuario. Y en el ámbito de las tecnologías IoT esto es mucho más significativo, porque estamos hablando de un entorno en el que normalmente este tipo de soluciones se van a implementar en entornos sanitarios, industriales, de ocio, de control de sistemas energéticos, donde el personal que utiliza estos sistemas no está especializado en IT, es decir, no es un profesional que tiene una formación específica, sino que tiene estos sistemas de IT como soporte a su actividad. Por lo tanto, tenemos que balancear este tipo de implementación de soluciones. El doble factor, por ejemplo, es muy importante. La capacidad de que el usuario tenga un elemento tercero de autenticación puede llegar a ser incluso biométrico, pero de tal manera que cuando lo implementemos se le facilite al usuario la usabilidad para que no impida la adopción del sistema. Podríamos poner un ejemplo en el entorno médico. Podemos estar hablando de dispositivos IoT de atención al paciente en consulta o en una habitación. Evidentemente, el profesional de la medicina no puede parar su actividad solicitándole passwords, sistemas, digamos, de doble factor, doble token basado en el móvil. Evidentemente, esto limita sus capacidades o su actuación, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar este tipo de soluciones? Con soluciones contactless que son capaces de llevar presente el propio profesional, que le autentican delante del sistema. Cuando se retira a una cierta distancia, este sistema se bloquea, de tal manera que hemos generado ese doble factor de autenticación, pero el profesional no ve limitada su capacidad. Por lo tanto, la autenticación y la autorización son muy importantes, pero hay que condicionarlo a la usabilidad del sistema de seguridad. Otro de los ataques que tradicionalmente sufren estos dispositivos es los de denegación de servicio, los famosos DDoS. ¿Cuáles son los riesgos y cómo se pueden mitigar este tipo de ataques en un contexto de IoT? Los ataques de denegación de servicio en el ámbito de IoT lo que pretenden sobre todo es hacer indisponible el sistema. Si estamos hablando de entornos críticos, sobre todo en entornos de control energético o de control por ejemplo, de las comunicaciones viales, de carreteras o de cualquier otro ámbito de la movilidad, uno de los principales objetivos es bloquear el sistema. ¿Cuál es la intención del atacante? Sobre todo saturar la capa de control, saturar toda la capa de control del sistema para que haga indisponible su función, y en algunos casos incluso utilizar este ataque de denegación de servicio como nube o cortina de humo para esconder otro intento de acceso, a lo mejor a los datos que se procesan.
¿Cómo evitarlos? Como principalmente proponemos en los principales escenarios de tecnologías de la información, con sistemas de balanceo, con sistemas de protección, sobre todo capacidad de resiliencia. Aquí va a ayudar mucho la adopción de la nube, porque nos va a permitir que cualquier ataque al sistema, incluso si es exitoso, podamos balancear una infraestructura que pueda seguir desarrollando la actividad durante este ataque. Es decir, hay una serie de medidas que podríamos decir que son clásicas, pero para el ámbito de las tecnologías IoT, la nube es muy interesante para resolver estas circunstancias de falta de disponibilidad provocada por ataques de denegación de servicio. Otro tema muy interesante es la variedad de dispositivos y de herramientas que hay en el entorno de IoT, ¿no? Lo heterogéneo que es el parque de dispositivos, al final son dispositivos que almacenan datos y otras transmiten o cursan datos. ¿Cómo podemos proteger ese dato que al final es el activo más importante, ¿no? Y la mayor preocupación de las compañías? En el ámbito de la tecnología IoT, el dato viaja de alguna manera por un escenario bastante complejo. Estamos hablando de que se captura el dato, se obtiene el dato en el perímetro más alejado posible. Estamos hablando de este tipo de proyectos, por ejemplo, en control de flotas o control de elementos que están dispersos por la geografía. Capturamos el dato en ese elemento remoto, vamos a transportarlo por redes bastante heterogéneas, es decir, vamos a transportarlo por redes móviles, en algunos casos por redes satelitales, finalmente por redes donde podemos tener mucho más control de tipo troncal, pero ya está viajando por diferentes escenarios y finalmente vamos a obtener una gran cantidad de información en la capa de control. ¿Qué significa esto? Que tenemos tres ámbitos donde actuar. Tenemos que actuar en la protección del dato por medio de la encriptación del dispositivo. El dispositivo tiene que tener capacidad de que el acceso al mismo esté encriptado. Por supuesto la encriptación de las comunicaciones, la capacidad de implementar protocolos de encriptación en cualquier tránsito para que nos hagamos independiente del medio por el que viajamos. Y finalmente, como mencionamos anteriormente, una autenticación fuerte a los sistemas de control y de nuevo encriptación. Sobre todo hay casos, por ejemplo en el sanitario, que son incluso a nivel normativo, por el propio diseño del sistema, ya debería tener implementadas este tipo de sistemas, la encriptación del dato en todos los extremos, en el de obtención, en el tránsito y en el de su gestión o capa de control. Has nombrado el sector salud, que al final es un sector sensible por las funciones vitales que desarrollan muchos de sus profesionales. ¿Cómo podemos garantizar en un entorno IoT, en un hospital, por ejemplo, la seguridad de estos dispositivos? Pues aquí es un reto importante, porque normalmente el desarrollo de este tipo de soluciones aportan tanto valor a la actividad, es decir, la capacidad de tener controlado en tiempo real, de una manera inmediata, por una amplia cobertura dentro del ámbito hospitalario y obtener estos datos en tiempo real en una sala de control, ha hecho que se hayan difundido muy rápidamente este tipo de tecnologías. Ahora bien, hay que abordar ciertos retos en el ámbito hospitalario. El primero, ser conscientes de que necesitamos aislar esa red. Es ciertamente un poco atractivo para las personas que emplean este tipo de soluciones aprovechar las redes ya existentes. Si es así, debemos de tener en cuenta la segmentación, es decir, aislar lo máximo posible el entorno IoT, el entorno de actividad crítica del resto de redes. Lo más ideal es que este aislamiento fuera incluso físico, dedicar una red específica a los elementos. Y como hemos mencionado antes, toda la parte de encriptación de la comunicación y autenticación en los dispositivos, de tal manera que no se conviertan de alguna manera en la forma fácil de entrar también en el resto de sistemas del entorno hospitalario. Pueden ser si por ejemplo basamos este tipo de tecnologías en redes wifi no securizadas y esta red a su vez está conectada con el resto de la infraestructura hospitalaria, puede ser un riesgo grande que sea la puerta de entrada a otros sistemas mucho más complejos. Por lo tanto, en el entorno hospitalario, además, la parte normativa obliga a que el ámbito de la ciberseguridad se implemente de base. Bueno, ya estamos terminando y para concluir me gustaría preguntarte alrededor de cómo ves la evolución de las amenazas y la ciberseguridad en el entorno de IoT. Principales medidas para la adopción de un IoT seguro.
relación con el fabricante, es decir, a nivel incluso contractual, de tal manera que, como hemos dicho durante la conversación, tengamos siempre actualizados estos sistemas por contrato. Cualquier tipo de vulnerabilidad que sea parcheada lo más rápido posible. Utilizar también una autenticación fuerte, una capacidad de securización del acceso a los sistemas. También es interesante garantizar la resiliencia, que toda la capa de control sea capaz de soportar ataques de denegación de servicio, saturación del sistema. Y finalmente, todos estos elementos nos van a llevar hacia dónde va la tecnología IoT. ¿Qué palancas son positivas en este camino a futuro? Por ejemplo, la adopción de la nube ayuda, como hemos comentado antes, porque ya hay clouders, ya hay proveedores de cloud que presentan esos entornos de gestión de la IoT de caja, es decir, sistemas que desde el primer momento están desplegados en nube, tienen las capacidades de cumplimiento normativo y permiten, por ejemplo, un ámbito muy interesante que se está implementando en el ámbito del IoT, que es los gemelos digitales. Diseñar en entornos de nube situaciones similares a la que queremos desplegar para hacer pruebas sobre ella. El gemelo digital lo que nos permite es tener un diseño virtual del escenario real que queremos implementar y sobre él realizar las pruebas tanto de carga como de simulación de ataques, que evidentemente en el entorno real serían bastante críticos utilizarlas. La inteligencia artificial también va a intervenir bastante en el desarrollo del IoT, puesto que nos va a permitir tomar decisiones tanto de despliegue como de análisis de la información para ponerla en valor. Por lo tanto, todos estos elementos van a contribuir y consideramos que van a permitir que la adopción del IoT en un ámbito mucho más seguro tenga, pues de alguna manera, cumpla las expectativas que en un primer momento se plantearon. Muchas gracias, Roberto, por tus reflexiones alrededor de la ciberseguridad en los entornos IoT y os esperamos en el próximo episodio de TechFlow. Muchas gracias.